Hola, esta mesa de sala de reuniones o de despacho necesita un arreglo. El tablero se puede lijar y barnizar, pero las patas son de aglomerado y están bastante estropeadas, así que vamos a hacerle un cambio radical. Hacemos una prueba de color en la parte de abajo del tablero con una mezcla sin diluir de varios colores de pintura al agua. Reparamos la parte de aglomerado estropeado con masilla casera. Una vez seco, limamos y lijamos. Pintamos las patas en blanco. Necesitaremos varias manos. Volvemos a pintar la parte de abajo del tablero jugando con más tonos y haciendo este efecto. Repasamos las imperfecciones y le damos la vuelta a la mesa. Esta es la parte que más se ve, por tanto tendremos que hacer un trabajo más artístico que le dé más personalidad. Volvemos a poner varios colores en una cubeta y pintamos así, en forma de estrella. Vamos pintando sin miedo hasta encontrar el efecto deseado. Una vez conseguido y esté seca la pintura, vamos a colocarle un vinilo, que en este caso es una rosa de los vientos. Medimos y marcamos el centro. El vinilo se pasa a una hoja de plástico puente que nos servirá para pegarlo en la mesa. Probablemente necesitemos ayuda, sobre todo si el vinilo es grande, ya que ambos pasos de pegado y despegado hay que hacerlos correctamente y sin que queden pompas.
Ahora le pintamos encima algunas pinceladas del mismo color de la base, para que dé la sensación de que está totalmente integrada en la mesa. Dejamos secar varios días para que la pintura agarre con fuerza. Ahora barnizamos, intentando seguir las mismas pinceladas en forma de estrella. Volvemos a dejar secar varios días y lijamos. Le aplicamos una segunda mano de barniz. Y listo. Hemos hecho un cambio radical a una mesa que parecía anticuada y que por poco dinero hemos rejuvenecido. ¿Os atrevéis? Muchas gracias.